Saludo de nuevo desde el programa Feminismo, Sexualidades y Derechos, junto con la Comisión de Géneros y Diversidad del Colegio de Profesionales, a este conversatorio, este encuentro, que es el cuarto encuentro del ciclo Situades, que tiene la intención y las ganas de encontrarnos a dialogar sobre unos ejes que tienen que ver con las agendas de los feminismos y las disidencias, y que cada vez nos van encontrando a organizaciones sociales, a equipos de investigación, a dialogar sobre distintos puntos que nos preocupan, ¿no? Atravesados siempre por esta situación inédita de pandemia que nos cambia, nos mueve todas las estructuras, pero bueno, queríamos también reforzar esta necesidad y esta posibilidad de encuentro que estas virtualidades nos permiten. Y bueno, entonces aprovechar lo que sí se puede en estos momentos y no privarnos de esta posibilidad de justamente encontrarnos, reflexionar, pensarnos, arriesgarnos también a pensar cosas diferentes, como en este caso que nos convoca un tema que es la justicia feminista, ¿no? Y esta posibilidad de pensarnos desde otros lugares, ¿no? Que bueno, Denise va a hacer la explicación de por qué esta convocatoria de este tema. Le voy a pedir primero a Marina Esperalta, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, la bienvenida institucional, y después a Carolina Allende, presidenta del Colegio de Profesionales de Servicio Social, para que los saluden y bueno, demos inicio a esta conversación. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hola a todas, a todos. Bueno, simplemente un saludo desde la Facultad de Ciencias Sociales, que bueno, tenemos una larga historia de trabajo conjunto con el Colegio de Profesionales en Servicio Social, ya que en esta facultad la carrera de más larga data es la carrera de licenciatura en Trabajo Social, así que tenemos una historia de un trabajo interinstitucional muy largo. Por otra parte, viendo las caras de todas las que estamos acá, me parece muy importante reconocer el trabajo de las compañeras que hicieron la punta con los debates dentro de la universidad, con los debates sobre las cuestiones del feminismo y su impacto en la vida de las instituciones, en la vida de las organizaciones, en la vida de la sociedad en general, y la importancia que tiene justamente el encuentro entre generaciones, ¿no? Para debatir esta acumulación histórica que aporta algo fundamental a las instituciones donde se forman profesionales y académicos que miran la realidad desde el lugar de los derechos. Y en particular este tema que van a tratar hoy en este ciclo de conversatorio de justicias feministas, además en particular, además de ser un tema transversal para todos los debates que permiten mirar la realidad desde el enfoque de los derechos humanos, es un tema central para pensar nuestras propias instituciones, y en este caso hablo de la propia institución que en este momento estoy conduciendo, que es la facultad, y por lo tanto para pensar también la universidad. Entonces es un tema fundamental que requiere muchísimas revisiones, que requiere tener claros hacia dónde uno quiere ir, y también requiere tener claro cómo llegamos a ese lugar donde queremos ir. O sea, tiene una complejidad muy grande este tema, este debate que se va a dar hoy, ¿no? Así que me parece un debate fundamental hacerlo entre generaciones y hacerlo entre distintos tipos de instituciones y organizaciones. Así que me alegra muchísimo y me va a servir un montón también. Bueno, creo que sigo yo, según lo que me han dicho varias veces. Buenas tardes, bienvenides. Mi nombre es Carolina Allende, actualmente presido el Consejo Directivo del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la provincia de Córdoba. Nuestra institución no está ajena a todos los atravesamientos que vamos a trabajar hoy acá. No hace mucho que tenemos Comisión de Géneros y Diversidad Sexual,
creo que hace 2 años, en mayo, junio, por ahí, si mal no recuerdo. O sea, eso da cuenta de un colegio que tiene 35 años, hace 2 años que tiene esta comisión, o sea, hace 2 años que recién estamos instalando fuertemente y de manera institucional todos estos temas que los venimos trabajando por nuestra formación y porque los trabajamos en el ejercicio profesional y están atravesados en los planes, en los proyectos del colegio, pero como comisión institucionalmente hace 2 años. Entonces, eso también da una pista de todo lo que nos falta como sociedad y hoy justamente que se va a trabajar el tema de la justicia en esta Córdoba de las campanas y de la Sagrada Familia, como le decimos, es más que necesario. Así que es una alegría poder compartir estos encuentros y poder ser parte de una gestión que habilita, que fomenta, que favorece el trabajo sobre géneros y diversidad sexual y la amplia gama de situaciones que van atravesando con el objetivo de mejorar nuestro ejercicio profesional, con el objetivo de pensar géneros, pensar en el atravesamiento de derechos humanos, la temática de géneros y diversidad sexual, y desde ese lugar institucional y respetando las funciones que tenemos por ley, que este tema sea uno de nuestros temas insignia. Y reitero lo que dijo María Inés de nuestra tarea conjunta. Para nosotros estar en espacios de la Facu es como estar en casa. Todas las posibilidades de trabajo conjunto que se nos han ocurrido a cualquiera de las 2 instituciones, la otra la toma rápidamente porque nos sentimos muy en sintonía. Así que, bueno, ¿qué más decir? Que esperemos que sea una jornada muy productiva y seguramente con muchísimos debates y seguramente algunas cosas no vamos a estar de acuerdo y bienvenido sea el disenso también. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por sumarse a la propuesta y sobre todo desde el Consejo Directivo, muchísimas gracias a la Comisión de Géneros y Diversidad Sexual del Colegio. Nada más. Bueno, hola a todas, a todes. Mi nombre es Denise, formo parte junto con otras y otros de la Comisión de Géneros y Diversidad Sexual del colegio, que recién estuvo presentando ahí un poco Carolina. Bueno, desde la comisión por ahí nos parecía importante contarles, situar un poco por qué teníamos muchas ganas y deseo de conversar y habilitar esta conversación feminista sobre la justicia. Eso tiene que ver mucho con una experiencia que tuvimos el año pasado, justamente adentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Desde el equipo de la comisión, en el 2019, propusimos un seminario de extensión que se llamó Derechos Humanos y Disidencias Sexogenéricas. Ese seminario, bueno, que lo compartimos con muchos y que justamente la referente académica fue Alicia Soldevila, por eso siempre nos vamos y nos seguimos cruzando con varias y con varias. Nos habilitó muchas discusiones y uno de los talleres fue justamente de justicia feminista y para nosotros fue un ejercicio muy interesante, no solo por las interpelaciones y por los debates que genera pensar todos los temas y las categorías cuando intentamos acercarnos a esa justicia que deseamos las feministas, sino también porque para muchos fue un primer ejercicio de revisar en nuestras biografías cómo nos veníamos reparando. Y en eso de la reparación fuimos encontrando de que muchas veces, si no es que la mayoría, nos reparamos entre nosotras, entre nosotres, y vamos gestando distintas prácticas. Entonces, desde diversas dudas que nos siguen atravesando y tensiones, sí tenemos una certeza que es que, bueno, que desde nuestros feminismos vamos encontrando formas de protegernos, formas de defendernos y también distintas maneras de repararnos.
y ahí la hacemos a veces a los márgenes del Estado, a veces disputando sentidos adentro, a veces discutiendo con las instituciones desde adentro, desde los márgenes. Entonces, bueno, esa experiencia nos dejó atravesando muchas inquietudes que no voy a poder sintetizar, pero que tienen que ver con, bueno, qué pensamos que es la justicia feminista y principalmente qué proyecto de reparación estamos en cada territorio y en cada organización soñando y gestando. Así que desde ahí es que, bueno, invitamos a distintos espacios y a las compañeras que vienen acá a convidarnos un poco lo que piensan, lo que hacen, lo que sienten, que son de diversos lugares. Y bueno, y también antes de presentarlas y ir dándoles la palabra, que a mí me va a tocar un poco ese rol de moderación y de control de minutos, también queríamos compartirles que por supuesto estamos muy conmovidas y muy dolidas por la situación actual que presentan nuestros territorios, ¿no? Entonces, hablar de justicia feminista es, por supuesto, enunciar las injusticias patriarcales que nos atraviesan y que tienen que ver, bueno, con que a nuestras hermanas y a nuestras compañeras las siguen matando en todo el territorio, lo que está pasando en el norte de nuestro país, y también con que nos están quemando el monte. Entonces, estamos hablando desde Córdoba, que es un territorio que lo están incendiando, y que eso tiene que ver con prácticas patriarcales, ¿no? Sabemos las feministas también que el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo vienen por nuestras corporalidades y eso quiere decir que vienen también por nuestros territorios y por nuestras tierras. Así que con todo esto que tenemos adentro, estuvimos también con mis compañeras y mis compañeros de la comisión compartiéndonos ahí algunas lecturas y algunos poemas que habían escrito. Es que voy a pasar ahora en esta instancia a presentar a las compañeras y a los espacios, ¿sí? En primer lugar, va a tomar la palabra Claudia Corol, que viene de Pañuelos en Rebeldía. Luego va a seguir Marcela Espósito, que viene a compartirnos un poco de la experiencia del Frente Popular Darío Santillán. Luego va a continuar Ayelén Perrota, de Alerta Torta. Y finalmente, en esto de la compartida de las experiencias de distintos espacios, Alicia Soldevila y Agostina Nocioli, que vienen del equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, que es el equipo de representaciones y prácticas en torno a la violencia de género. Y luego de eso, después de que las compañeras comparten en 10 minutitos que van a tener lo que quieran respecto a la temática, va a tomar la palabra Mila Montaldo, que es una colega, trabajadora social, compañera, que hoy nos va a convidar una relatoría sobre lo que vaya sucediendo en los diálogos entre los distintos espacios y también en lo que vayan compartiendo. Mila, bueno, es trabajadora social, es especialista en salud mental, con trayectoria vinculada al campo de la justicia, con una vasta trayectoria en eso. Es coordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos en la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Mar del Plata, coordina la Comisión de Género de la Asociación Civil Justicia Legítima y forma parte del equipo de investigación Feminismos del Sur. Así que ya haciendo estas presentaciones, creo que... aclaraciones operativas. Ahora la idea es que puedan tener sus micrófonos encendidos y sus cámaras también. Bueno, las cámaras vamos viendo, ¿no? Según la conexión, pero los micrófonos solamente encendidos quienes van tomando la palabra. Cada espacio, estos 4 espacios que nombré al principio, tienen 10 minutos y luego vamos a intentar habilitar un diálogo, así que a los asistentes pueden ir escribiendo las preguntas en el chat. Mis compañeras y mis compañeros de la comisión van a estar ahí leyéndoles. Y bueno, y después de que los 4 espacios compartan sus experiencias, vamos a habilitar el diálogo y luego a escuchar la relatoría de Mila. Así que bueno, bienvenidas de nuevo, y Claudia, de Pañuelos en Rebeldía, Claudia Corol, te convido ahí la palabra. Agradecerles primero la invitación, la posibilidad de compartir algunas reflexiones, y antes de entrar en el tema específico que quería plantear,
decir que parte de la creación de una justicia feminista es poder identificar cómo funciona el sistema de justicia actual, y quería plantear que en estos días se está viviendo la criminalización de estudiantes que habían participado activamente de la defensa de la educación pública en Córdoba, y entonces pedir para que ese tema no pase inadvertido y que haya una respuesta solidaria de todos y todas quienes están escuchando y a quienes podamos llegar, para que se termine con la criminalización por luchar, por defender derechos, y en este caso el derecho a la educación. El tema que quiero compartir rápidamente es el proceso que hicimos del Tribunal Ético Popular Feminista, que lo convocamos desde Feministas de Aviala, donde lo que se hizo fue un juicio a la justicia patriarcal. Un juicio a la justicia patriarcal porque nos parecía no solo seguir trabajando en marcar las violencias patriarcales que se viven cotidianamente y que, como se decía en la presentación, han crecido mucho en estos días. La situación de Jujuy es tremenda y también necesitamos expresar toda la solidaridad con las compañeras, pero marcar la complicidad del sistema de justicia y el encubrimiento de determinadas violencias. Entonces fue un proceso que realizamos desde el 15 de octubre del 2017, en Chaco, hicimos la primera audiencia en el marco del encuentro que en ese momento era nacional de mujeres, que ahora por suerte es plurinacional, de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias. En ese encuentro de Chaco hicimos la primera audiencia y en total fueron 14 audiencias, siempre en espacios públicos, donde pudimos ir problematizando y marcando cómo actúa la violencia, la justicia patriarcal para encubrir la violencia patriarcal. Como decía, en esas 14 audiencias fueron rotativas, en espacios diferentes, y se trataron una gran cantidad de casos que fueron presentados por sus protagonistas o por las víctimas y familiares de las víctimas. No voy a hacer un desarrollo, porque no tenemos tiempo, de todo lo que se hizo como denuncia de la justicia patriarcal. Tenemos el libro, después quienes quieran pueden pedir a las compañeras de Córdoba para hacérsela llegar. El libro se llama precisamente así, Hacia una justicia feminista. Pero sí quería compartir algunos elementos de la sentencia. Es decir, a partir de todos los casos que se presentaron, se fue construyendo colectivamente una sentencia. El tribunal estaba formado por compañeras de los movimientos feministas, periodistas, movimientos populares, compañeras y compañeros, y uno de los esfuerzos muy grandes que tuvimos que hacer es tratar de mirar cómo la ley está preparada de manera funcional para la defensa del patriarcado. Entonces, en las consideraciones de la sentencia se declaró al sistema de justicia como culpable de ser un sistema patriarcal, colonial, racista, capitalista, neoliberal, que por más de 500 años intentó someternos a sus ilógicas, a sus tiempos, a sus espacios, buscando una humillación sistemática por defender ancestralmente la vida digna, por luchar por nuestra autonomía y autodeterminación frente al avasallamiento de nuestros territorios y de nuestros cuerpos. La llamada justicia ha generado una impunidad histórica de las opresiones que nos hace el sistema, y por eso condenamos su complicidad y negamos su ejercicio sobre nuestros cuerpos. Se le halló también culpable por ser ignorante de nuestras diversas cosmovisiones, porque en muchos de los casos presentados, justamente lo que se planteaba desde las respuestas judiciales del sistema era que las víctimas no eran ignorantes de la ley, incluso como forma de tratar de paliar la situación, y lo que se dijo en este tribunal, que ese sistema de justicia es ignorante de la lengua, de la cultura, de las experiencias vitales de muchas de las compañeras que son las víctimas principales de esa justicia, ignorante de sus cosmovisiones, que juzga desde un analfabetismo político cosmogónico nuestras formas de vida, de lucha y organización, por no informarse ni formarse, por no respetar ni siquiera sus propias leyes que reconocen la preexistencia de los pueblos y los llamados derechos que nos reconocen como pueblos, responsables de no hacer ni siquiera el trabajo por el cual desde nuestros pueblos se les paga. Culpable por complicidad recurrente con empresas transnacionales que saquearon históricamente los territorios, donde estos jueces y fiscales les brindan total impunidad, defendiendo los intereses de las empresas en contra de los derechos de los pueblos. Culpables por ser parte
del terrorismo y racismo de Estado que criminaliza, judicializa, encarcela, mata y sigue intentando exterminar a nuestros pueblos. No existe independencia judicial, existe complicidad estructural. Culpable de haber hecho de la justicia una mercancía que puede ser comprada y vendida por quienes tienen dinero y poder. Por eso, y a raíz de esto, condenamos la complicidad de nuestra sociedad, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones y movimientos, con una justicia patriarcal, machista y misógina, donde nuestros cuerpos, nuestras palabras y nuestras luchas son criminalizadas, deslegitimadas y reducidas. Finalmente, hay otras consideraciones, pero por el tiempo no voy a compartir todas, pero el último capítulo dice, hacia una justicia feminista, originaria, popular y comunitaria. Este Tribunal Ético Popular Feminista observa un aprendizaje construido a partir de las experiencias del acompañamiento a víctimas y familiares cuando se encuentran en la necesidad de transitar por dichas instituciones y sus laberintos, de soportar grados inmensos de dolor y sufrimiento. Por eso nos parece interesante la propuesta de pensar cómo la justicia feminista puede, ¿no? Al menos acompañar, acuerpar, no dejar en soledad a quienes están siendo víctimas, no solo de la violencia, sino de la revictimización que implica a veces pasar por los tribunales. Y decíamos que podemos pensar algunas exigencias al Estado, como exigir el conocimiento de la legislación sobre derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, sobre justicia indígena, implementar con urgencia medidas que aseguren la celeridad en las causas prolongadísimas, donde incluso las víctimas están presas hasta que después tienen la absolución. Me acuerdo que uno de los casos presentados fue el de Reina Marás, que estuvo un montón de tiempo presa y después resolvió su absolución. Se puede exigir al Estado medidas que avancen hacia la ampliación de políticas públicas de prevención y mecanismos efectivos y reales de búsqueda de mujeres desaparecidas, organizar en todos los niveles áreas interdisciplinarias de asistencia a las víctimas, que escuchen su voz, porque uno de los aspectos que más se mencionaron a lo largo de las 14 audiencias es que no eran escuchadas las compañeras cuando iban a hacer la denuncia, o incluso eran maltratadas. Que se pueda tener abogados gratuitos para determinadas querellas que si no, no se pueden realizar, pero a la vez nos preguntamos por los límites de esas intervenciones en el marco de un sistema que precariza la vida y quita derechos de modo sistemático. Nos preguntamos también por los horizontes de nuestras luchas y nos planteamos que era necesario construir mecanismos de sanación frente a las violencias que se viven, mecanismos que los pueblos van realizando, van encontrando, pero que no siempre la justicia puede dar lugar a esa propuesta. Las mujeres que participaron del tribunal, que son parte de los pueblos originarios, plantearon y asumimos desde el tribunal el derecho a tener y a defender los propios sistemas de justicia, el derecho también a rechazar a la justicia colonial, blanca, occidental, winca, machista, misógina, por ser una justicia mentirosa y cómplice que a las mujeres y a los pueblos no nos representa ni nos sirve. Desde el Tribunal Ético Feminista se convocó a multiplicar tribunales feministas en todos los lugares que podamos. La última audiencia de este tribunal fue en junio de 2018. Pensamos que ya hay condiciones para generar en los distintos territorios, frente a las violencias que se viven, tribunales autónomos, tribunales colectivos, tribunales donde la principal experiencia de las compañeras al terminar era haberse sentido escuchadas, en algunos casos casi por primera vez, y el haberse sentido acompañadas y abrazadas al plantear sus denuncias. Y entonces se planteó, además de multiplicar los tribunales feministas, seguir coordinando las denuncias. Por ejemplo, en estos días estamos planteando la posibilidad de hacer un tribunal feminista donde entre otros casos estén los de las niñas paraguayas que fueron asesinadas en Paraguay por nada, digamos, por una de las formas violentas con que actúan los militares paraguayos contra los pueblos, las mujeres y las niñas, pero también de salir a defender a las compañeras que han sido criminalizadas por salir a pintar en defensa de las niñas, ¿no? Y que una de ellas está presa, Paloma, todavía. Es decir, va a salir con prisión domiciliaria, pero nos parece que esta es una de las características muy fuertes que tiene el sistema de justicia
patriarcal, que es muy rápido para criminalizar, detener a las compañeras que luchan y muy lento frente a las denuncias que se pueden hacer de violencias o de amenazas o de femicidios. Y finalmente decíamos que tenemos que abrir un camino hacia la construcción de otra justicia desde nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros deseos, desde nuestros territorios, desde nuestros pueblos, para ser protagonistas y encontrar así colectivamente los modos de defendernos, sanarnos y reivindicar nuestro derecho a la rebelión ante todas las opresiones y a crear otros modos de vivir, sentir desde nuestras cosmovisiones, proyectos y formas de ver la vida. Es decir, quería compartir esto, me parece interesante y lo quiero como propuesta, en todo caso, esto de multiplicar con autonomía tribunales feministas, donde se pueda ir construyendo otra mirada de la justicia, porque si no lo que queda es la impunidad. Y sabemos que la impunidad es el camino para que se vuelvan a repetir los crímenes de todo tipo. Nos parece muy necesario que además haya movilización, porque los tribunales en sí no garantizan, sino movilizaciones feministas y del movimiento de mujeres para decir ya basta a la violencia, ya basta a los golpes contra la vida de las mujeres, ya basta de femicidios territoriales. Nosotras hemos presentado ahí casos como el de Berta Cáceres en Honduras, como el de Macarena Valdés, asesinada en Chile, y también casos como el de Mariel Franco, ¿no? Todos casos de femicidios políticos. Hoy acá veía que alguien ponía, estamos celebrando la solución de esta propuesta de tribunal feminista que esperamos que crezca, que se multiplique y que sea un modo de acción política de los colectivos feministas para reforzar nuestra lucha por Ni Una Menos, para reforzar nuestras luchas contra la impunidad y para que confluyan, que creo que esa es la fuerza fundamental del feminismo, la experiencia histórica del movimiento de derechos humanos que hizo el Nunca Más con la experiencia histórica de los feminismos que creamos el Ni Una Menos. Esas dos, Nunca Más y Ni Una Menos, son datos de la lucha del pueblo y de las mujeres del pueblo y de las identidades lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias contra el sistema heteropatriarcal, contra el régimen heteropatriarcal que se expresa con tanta fuerza en la justicia capitalista, colonial y patriarcal. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Bueno, muy agradecidas todos por lo que has compartido, la experiencia de los juicios es muy interesante para seguir pensándonos. Le paso la palabra a Marcela Espósito, del Frente Popular Darío Santillán. Agradecerles la invitación y bueno, poder compartirles algunas reflexiones que estuvimos teniendo estos últimos años con nuestras compañeras, nuestros compañeros y compañeras del Frente Popular Darío Santillán y en particular del espacio feminista, el cual integro. Y bueno, dedicarle estas palabras a Luisa Canteros, una compañera que ha muerto hace unos días por COVID, pero también por diversas enfermedades, producto también de su vida en la pobreza, ¿no? Una compañera muy comprometida, lesbiana, piquetera, luchadora, y que bueno, que estuvo desde los comienzos de la construcción de nuestra organización, ¿no? Y cómo no nos gusta hacer una acción frente a los tribunales, ¿no? Siempre que tenemos que marchar o presentarnos o hacer un acompañamiento, digamos, de alguna de las luchas que sostenemos aquí en particular en Córdoba, tener que ir a tribunales nos genera una sensación bastante fea, pero al mismo tiempo también esta sensación de desconfianza, ¿no? Permanente. Los sectores que integran el frente, las compañeras que integramos el frente, en el año 2009, en un gran plenario, pudimos decidir que nuestra organización debía
pronunciarse antipatriarcal. Y en ese sentido, a través de, bueno, de nuestras organizaciones, de nuestras asambleas, de nuestros encuentros, de nuestros espacios, bueno, estamos haciendo todo lo posible para seguir en esa lucha contra este sistema capitalista, patriarcal, colonial, racista, ¿no? En ese sentido, pensar la justicia, una de las compañeras ayer ponía en el grupo WhatsApp, ¿cuándo sentimos que la práctica de la justicia del Estado resultó insuficiente? La respuesta fue siempre. Creo que ahí coincidimos, ¿no? Y agregó, cuando nos matan a una de nosotras, cuando se pierde una piba, es la injusticia cuando no condenan a los violadores y a los femicidas, ¿no? Y ahí podemos seguir. Pensando en las cuestiones de la justicia, bueno, claramente nuestras organizaciones vienen acompañando diferentes casos, pero también siempre decimos, no es solo casos así particulares como, por ejemplo, el último que estuvimos acompañando, el caso de Nora, acá en Córdoba. Nora es un nombre que se le ha puesto a una persona que estaba siendo víctima de trata, ¿no? Y bueno, a través de todo lo que se ha luchado en estos meses, en medio de la cuarentena, se logró que finalmente Nora no fuera una desaparecida más en democracia, ¿no? Pienso en Yamila Cuello. Bueno, nosotras también como espacio venimos acompañando toda la lucha de estos, ya van a ser 11 años, el 25 de octubre, de la desaparición de Yamila Cuello acá en Córdoba, y sabemos que hay muchas más desaparecidas en Córdoba y en el país, recordando que muchas veces tuvimos que estar paradas frente a tribunales, acompañando a Sole, la hermana de Yamila, junto a su abogado, para que, por ejemplo, no le cambiaran la carátula, no consideraran que Yamila había sido desaparecida por red de trata. Esas pequeñas cosas que bueno, que no son tan pequeñas, pero que bueno, no sé, eso es quizás un punto, un logro en esto de las luchas, ¿no?, que tenemos en relación a la justicia. El caso de Dayana Gorosito también hoy aprovechaba a poder refrescar la memoria, porque pasan tantas cosas que a veces nos olvidamos, pero bueno, en el año 2017, no sé si se acuerdan, pero ese 21 de diciembre, cuando estábamos varios días acompañando el juicio para pedir la absolución de Dayana Gorosito, si bien, bueno, obviamente quedó libre, pero nosotras seguíamos pidiendo su absolución. Fue un momento de, como lo que vivimos siempre frente a esta justicia, ¿no? Por momentos, si se logra algo, bueno, es una victoria del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, claramente, que se planta y que la pelea y que acompaña, y que, bueno, en el caso de Dayana se armó esa mesa por la absolución de Dayana, con ese acompañamiento digamos, de abogados, de personas de distintas organizaciones que pechaban por su absolución, ¿no? Entonces esas contradicciones y esos límites también siempre están presentes a la hora del pedido de justicia, ¿no? Cada vez que hay un femicidio, cada vez que hay una situación de violencia hacia las mujeres, hacia las lesbianas, trans, travestis, no binarias, hacia todas las disidencias, por un lado pedimos justicia. Igualmente creemos que el Estado es responsable y por lo tanto esa justicia la seguimos exigiendo con todos sus límites, ¿no? Y por otro lado sabemos que en esto de pensar la justicia
y pensarnos como bueno, la justicia feminista, la justicia que podemos construir también desde abajo en nuestras organizaciones, en nuestras colectivas, en nuestras grupas, es tan importante porque hace al poder sostenernos, ¿no? Situaciones de injusticia es la que vivimos a diario, ¿no? Desde las compañeras que viven en la precarización de la vida, en la precarización del trabajo, que han sufrido que hemos y han sufrido todo tipo de violencias, y de pronto se encuentran en un espacio donde podemos compartir lo que nos está pasando, pero también pensar las estrategias, ¿no? Y en eso siempre decimos, cuando decimos la salida colectiva, es una premisa que tenemos, porque consideramos que las organizaciones tenemos que pensarnos colectivamente, y las respuestas también las tenemos que dar colectivamente. No es una sumatoria de casos, a veces renegamos de eso cuando lamentablemente nos tenemos que poner a contar la cantidad de femicidios, de travesticidios, ¿no? Y vamos acompañando el caso de Laura Moyano, por ejemplo, el caso de Miki, de Micaela Baratini, que finalmente, después de acompañar ese juicio, en esa soledad que sentíamos frente a tribunales, finalmente ese juicio misógino la condenó a 13 años de prisión. Hoy está en Bower, Miki, y nosotras fuertemente sosteníamos el yo te creo, ¿no? Ese tipo de situaciones que también nos enseñan bueno, acá se hablaba de reparación, de cómo hacemos para construirnos fuertes, si podemos utilizar la palabra empoderarnos, bienvenida la palabra, cómo poder construir poder popular feminista, ¿no? Es tan importante poder armarnos, aprender nuevas herramientas, conocer cuáles son los mecanismos, como decía Claudia, cuáles son los mecanismos que utiliza la justicia, o todos los mecanismos que tenemos que se implementan hasta llegar a la injusticia, ¿no? En ese sentido es tan importante porque, bueno, la reparación muchas veces viene a partir del poder encontrarnos y decir, como también mencionaba Claudia, nunca más, ni una menos, y nunca más, que vienen de la mano, y decir, no queremos que le pase a nuestras hijas, no queremos que nos vuelva a pasar, no queremos que le pase a la vecina, a nuestras madres, hermanas, hijes, ¿no? En ese sentido me parece que la reparación viene para nosotros, que a veces también no tenemos tantas herramientas para comprender todos los mecanismos judiciales, y que no queremos pasar por ellos. Es importante esa herramienta de conocimiento, es importante poder acompañarnos juntas, es importante poder sentir que no estamos solas, que ya no nos callamos más, que hay en cada territorio donde habitamos personas que van a estar dispuestas a sostener, a crear redes, a poder también mediar con el Estado, ¿no? Porque esa relación con el Estado la seguimos teniendo, y claramente también exigimos que se cumplan, digamos, aquellas cosas que consideramos injustas, ¿no? En ese sentido, estoy mirando el reloj, en ese sentido quería compartir también, por ejemplo, determinadas situaciones que, por decir concretamente, sé que muchas de ustedes son trabajadoras y trabajadores sociales. Nos anotamos hace poco en un programa, por ejemplo, llamado Potenciar Trabajo, para mujeres que estaban pasando una situación de violencia,
Y que de pronto nosotras decíamos, bueno, ¿por qué es importante pelear para poder, para que estas compañeras pudieran tener esa entrada de dinero? Y bueno, claramente pensamos que la independencia económica también tiene que ver con poder avanzar en vivir en una situación de menos patriarcado, ¿no? En el cotidiano. Y también poder hacerlo con otras. Entonces, nosotras como trabajamos, la mayoría trabajan las compañeras en lo que le llamamos la economía popular. De alguna forma, esas compañeras pudieron trabajar juntas, empezar a trabajar juntas, pero el trayecto de todo eso fue bastante complicado, ¿no? Y acá, hablando de justicia, por supuesto que se atraviesa todo lo que es la burocracia del Estado, y por un lado contar con trabajadoras sociales que realmente que han colaborado en este proceso de, por ejemplo, poder obtener un determinado dinero para que esas compañeras pudieran empezar su vida con un poco más de libertad, ¿no? Siempre hablando de los límites, porque en definitiva queremos que todas seamos libres, pero bueno, es un camino bastante tortuoso. Y por otro lado también nos encontrábamos con personas que trabajan para el Estado, que lo único que hicieron en ese transcurrir fue volver a violentar algunas de esas compañeras, ¿no? Con las entrevistas, con algunas cuestiones que sucedían en esos ámbitos en donde, bueno, nos encontramos con estas situaciones que no quisiéramos, pero que, bueno, que sabemos que son un poco los límites con los cuales también trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, eso también pensaba que en el tema de la justicia también, que se mencionó acá, el hecho de poder tener capacitaciones para quienes trabajan en el Estado hoy están de alguna forma, en sus manos está prácticamente la vida de muchas mujeres, muchas personas trans y travestis que necesitan hacer un cambio en su vida. Y bueno, en ese sentido es muy importante la capacitación, pero bueno, claramente sabemos que bueno, también esto, ¿no? Hay que transformar a todo el sistema para que no sea patriarcal, para que bueno, podamos obtener los beneficios sin tener que estar transitando una doble violencia, ¿no? En este camino. Para nosotras la justicia feminista, como para terminar, es aquella que, bueno, que la conseguimos construyéndola juntes, que claramente tiene que ver con una lucha permanente. Creo que no podemos dejar de luchar ni aún en el mejor sistema que podamos lograr y que soñamos. Y bueno, todo lo que podamos empujar y pechar para que la injusticia patriarcal que tenemos podamos muchas veces torcerle el brazo y el destino, está buenísimo. Mientras tanto, también es lo más importante es poder sostenernos entre nosotros, y bueno, de ahí esto que dije antes, el poder popular feminista es indispensable. Bueno, muchas gracias, Marcela, gracias a vos, bueno, y a todas las compañeras, ¿no? Ahí del frente. Ahora va a hablar Ayelen Perrota, una compañera que habla del espacio de Alerta Torta. Muchas gracias por la invitación y, bueno, hay algunas compañeras también que son de la Alerta Torta participando acá, así que, bueno, estamos muy contentas de poder tener este momentito de compartir con tremendas compañeras que han estado exponiendo y que continúan exponiendo después. Bueno, por un lado, nos gusta la idea de poder presentarnos como espacio de activismo. Somos una asamblea que empezó a organizarse el año pasado, en julio,
a raíz de lo que sucedió, sobre todo en Buenos Aires, pero también de los sucesos que vienen dándose en Córdoba desde, por ejemplo, hace 10 años atrás con el asesinato de Natalia Pepa Gaitán. Pero también el año pasado, si recuerdan, el caso de Marian Gómez, que estuvo, nada, dándose un beso y fumándose un cigarrillo en el subte, y la utilización de ese cigarrillo con ese beso y esa confusión creada después con el ataque de una policía, terminó siendo en un juicio en donde Marian Gómez termina siendo condenada el día mismo de la visibilidad y del orgullo homosexual o disidente. Ese mismo día la jueza decide otorgarle una condena a esta lesbiana visible que estaba besando a su esposa en el subte de Buenos Aires. Así es como, bueno, haciéndonos eco de estas diferentes situaciones, como por ejemplo también en el 2016, 2 chicas que estaban en la Plaza Colón dándose un beso, son alertadas y coactadas por la policía diciéndoles que no podían hacer eso, bueno, y ahí estableciéndose otra situación más de discriminación que toma carácter público. Como espacio nosotras decidimos, bueno, juntarnos y empezar a pensar, bueno, ¿cómo vamos a crear nuestra propia agenda lésbica? Y cómo vamos a organizarnos también para que dentro del colectivo de las disidencias, dentro de los feminismos y dentro de los movimientos sociales de Córdoba particularmente, pero también de nuestro país y de la región, la vida lésbica esté visible, esté presente y nuestras demandas se escuchen, así como también creemos una agenda compartida y podamos hacer esto, ¿no? Trabajar en conjunto entre distintos espacios para llegar hacia esto que hablamos ahora de, bueno, una justicia feminista, un real acceso a la justicia, o qué tipo de justicia, me hago eco de lo que vino compartiendo Claudia Corol sobre el juicio al patriarcado, ¿no? No era juicio al patriarcado, era juicio a la justicia patriarcal. Bueno, digo, en este plan es que entendemos la necesidad de la organización por sobre todas las cosas, también del repensar y también de proponer prácticas nuevas y prácticas novedosas en relación a, bueno, ya sabemos cómo funciona la justicia, un poquito de lo que se viene hablando y probablemente se siga exponiendo, que es que, bueno, ¿qué pasa cuando necesitamos realizar una denuncia, cuando necesitamos pedir ayuda o resolver algo por medio de la justicia? El brazo del Estado que nos recibe no siempre nos recibe de la forma en la que necesitamos ser recibidas porque estuvimos atravesando una situación de violencia o de discriminación. Desde las personas, los agentes de salud, las fuerzas de seguridad, los empleados que constatan lesiones, por ejemplo, en las distintas unidades judiciales. Esas personas son las primeras referentes de la justicia que quizás ahí ya están marcando una forma de acceso, que es, nos reconocen, dan lugar y validación al nombre que presentamos, dan validación a la expresión de género que llevamos, si vamos acompañadas por nuestra pareja o si vamos acompañadas por alguna amiga y somos lesbianas y somos chongas o somos no binarias, o en el caso de las compañeras y los compañeros trans, esas personas nos validan, nos reciben de una forma empática, solidaria y contenedora, que es lo que se necesita, porque justamente estamos yendo a pedir ayuda. Bueno, lo que más sucede es que no. Y desde este primer recibimiento que funciona de manera hostil, que perpetúa la discriminación y que una vez más victimiza a quien va a buscar ayuda a la justicia, es donde empezamos a ver los obstáculos, ¿no? También, no solo en el momento en el que ingresamos a las unidades judiciales o que vamos a los lugares concretos a realizar denuncias, sino cuando estamos en los espacios públicos y, por ejemplo, 2 identidades lésbicas vivencian una situación de violencia, ya sea entre ellas o entre ellas, o por parte de alguien que violente, discrimine o realice un acto hostil contra una identidad lésbica. Si algún policía o alguna fuerza de seguridad se hace presente como para poner orden, que es en teoría su tarea, esto se hace en el 99% de las veces desde marcos de hostilidad y tensión, en donde las identidades lésbicas volvemos a ser las responsables y las culpables de esa situación que se está viviendo, ¿no?
porque si dos lesbianas están dando un beso y alguien se queja, la culpa es de las lesbianas que se están besando y no de la persona que se comporta de una forma intolerante y se queja. Porque en los besos heterosexuales esto no sucede, ¿no? Bueno, y ahí también, no todas las heterosexualidades, porque si una mujer trans se besa con un varón, bueno, ahí también aparecen actos de discriminación. Entonces no es siempre la heterosexualidad la que está validada, sino la cis heterosexualidad, que responde, bueno, al sistema que ya bien han venido compartiendo mis compañeros que hablaron antes. Bueno, entonces, a partir de reconocer estos escenarios de tensión, de rediscriminación, de revictimización, en donde las culpas y las responsabilidades están puestas una y otra vez sobre estos cuerpos disidentes o estas identidades disidentes que hacemos uso del espacio social porque también nos pertenece y porque también lo reclamamos y entendemos que hacia el espacio social tenemos que ir para que estas discriminaciones cada vez vayan en disminución y se cree un clima de convivencia armoniosa, es que entendemos las lesbianas que estamos en la alerta torta que necesitamos proponer cosas nuevas. Y por eso creemos firmemente en el poder del activismo y de las militancias, y es que a raíz de eso, no solo que nos organizamos, no solo que nos visibilizamos, no solo que hacemos actividades para estar en la calle, cuando podemos estar en la calle, ahora por el COVID no se puede, sino que pensamos en, bueno, ¿y quién atiende a estas violencias? ¿Vamos a seguir recurriendo a los sistemas de justicia tal cual están y tal cual estamos diciendo que son? Bueno, hay un punto en el que lo necesitamos porque actualmente no hay otros dispositivos reales que puedan contener situaciones de emergencia y de urgencia, pero también creemos que somos nosotros las primeras interesadas en proponer una lógica distinta, y por eso propusimos el espacio de atención que se llama Cuarentorta. Le pusimos Cuarentorta en relación a que es el Fondo de Mujeres del Sur nos está subsidiando dentro de un programa de acción dentro del COVID. Por eso el Cuarentorta, también entendiendo que esta dificultad de no ocupar los espacios físicos, bueno, también hace que la torta que vive más lejos del centro y que quizás no tiene tanta posibilidad de acceso a las redes, o no todo el tiempo, como quizás en otros lugares sí tenemos, menos que menos pueda estar en contacto con sus pares y con sus compañeras, ¿no? Entonces, a partir de eso decimos, bueno, necesitamos tratar de consolidar el encuentro a pesar de la distancia. Y también no solo el encuentro, sino la atención de un tema que no se habla, y que lo vamos a enmarcar dentro de las formas de reparación feministas, que es, bueno, ¿qué pasa cuando la violencia la ejerce o se vivencia dentro de vínculos de lesbianas, de lesbianas? ¿No? No siempre quien agrede es un macho, no siempre quien agrede es el varón, sí, heteropatriarcal, no. También las mujeres, y también las lesbianas, y también las disidencias de todos los tipos y aspectos, ejercemos violencia, porque vivimos en un mundo que nos ha socializado en prácticas que son muchas veces violentas y agresivas. A ver, tampoco hay que desconocer que tenemos un componente de agresión instintivo casi que nos permite también salir de situaciones de peligro. Necesitamos de nuestra propia agresión para defendernos, por ejemplo, ante el peligro. Esa es la base, pero también hay otras situaciones donde utilizamos la violencia de manera negativa, donde no es necesario quizás utilizarla, pero lo hacemos. Entonces entendemos que no es lo mismo abordar el caso de violencia entre lesbianas como se hace, por ejemplo, en el polo de la mujer. No es lo mismo, porque nosotros tenemos una posición desde la alerta torta que es antipunitivista. Eso significa que no vamos a comprender a las dos partes involucradas dentro de una situación de violencia como una persona agrede, la otra persona es víctima, entonces tenemos a víctima y victimaria. No queremos hacer esa división, porque entendemos que las posiciones, los lugares de poder, las trayectorias y las socializaciones que las personas que están involucradas en un vínculo de violencia o violento son distintas a si suceden en un vínculo heterosexual o cis heterosexual. Reconociendo estas diferencias, haciendo los ecos de estas diferencias y queriendo explorar modos de contenerlas,
es que pensamos en este espacio Cuarentorta, que es una red de atención a identidades lésbicas ante la crisis, donde pretendemos darnos lugar bueno, a si alguien está sufriendo la violencia y es lesbiana, o si alguien está ejerciendo la violencia y es lesbiana, que nos pueda llamar. Y nosotros somos un grupo donde convivimos desde psicólogas, psicomotricistas, abogadas y compañeras con muchísima militancia territorial y muchísima experiencia en el abordaje y el acompañamiento de las violencias, para pensar en conjunto qué vamos a hacer con esto, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a propiciar que estas situaciones sean atendidas en un primer contacto con alguien que se pare desde una posición de empatía, de escucha sincera, sin prejuicios, de no discriminación por sobre todas las cosas, pero también de mucha contención y mucha paridad. Cuando una lesbiana tiene que ir, o una lesbiana tiene que ir a una unidad judicial, no encuentra pares. No hay otra lesbiana declarada y abiertamente lesbiana ahí diciendo, sí, vení, yo te acompaño. Probablemente exista alguna lesbiana por ahí, ¿no? Pero no se hace desde ese lugar el acompañamiento ni la atención. Entonces entendemos la necesidad de poder reconocernos en esos momentos que son de crisis, que nuestras subjetividades están atravesadas desde un lugar de mucho dolor y mucha necesidad de contención y acompañamiento, y que lo primero que nos pasa cuando vamos a los lugares es recibir rechazo. Así que bueno, por eso estamos pensando en poder explorar y ensayar modos de atención, sobre todo desde la empatía, desde el acompañamiento. Y así como se remarca, bueno, esto del ni una menos, del nunca más, que son frases y consignas que se han instalado dentro del campo social y que tienen un peso simbólico muy necesario de seguir dándole contenido y seguir reforzándolo, es que nosotras decimos, no estamos más solas, no estamos más soles, estamos acá, nos nombramos, nos mostramos, somos lesbianas y queremos que sea una posibilidad, que no sea más algo que ocultar, que no haya que salir del closet. Bueno, esto remite a una historia que tiene que seguir dándose, ¿no? Pero que sea una posibilidad de ser lesbiana y que no tenga que estar escondido o haciéndose por lo bajo. A raíz de eso pensamos también, para poder atender y acompañar estas situaciones de violencia, cómo cuando una mujer, no necesariamente lesbiana, pero cuando una mujer, bueno, ahí doy los modos de contacto. Cuando una mujer ejerce la violencia, eso primero no es muy reconocido en ningún lado, no es que se habla de la violencia que tenemos las mujeres, porque también la tenemos, ¿no? Obviamente que se reconoce la violencia machista porque es una problemática histórica y estructural en nuestro mundo. Pero las mujeres también tenemos prácticas violentas y las lesbianas también. Y al no reconocerlas y al no hablar de eso y al no entenderlo también como una problemática, esto queda en un lugar no solo de silenciamiento, sino de nulidad. Y la nulidad en una persona es atroz, porque su subjetividad queda totalmente sesgada, porque como mujer o como lesbiana, no se comprende que hagamos violencia o que seamos violentas. Entonces, desde ahí es que primero nos hacemos cargo y segundo, nos queremos acompañar y también proponer estas otras formas que no son las de la justicia patriarcal, ¿no? Que no son las del delito acusador que dice vos hiciste tal cosa y por eso vos vas a ser excluida o excluide y vas a irte a ser encerrada en tal lugar. Entendemos que la exclusión nunca resolvió nada, la exclusión nunca llevó a una reparación real, ni de la persona que sufrió el acto o el hecho de violencia, ni de quien lo cometió. Y cuando hablamos de estas prácticas de violencia entre lesbianas, entendemos que la reparación es para ambos lados, entendemos que la necesidad de contención también es para ambos lados, y también creemos que si somos compañeros y si nos paramos desde posturas feministas, vamos a creer en la palabra de quien realmente, bueno, decide mostrarse en su debilidad y decide poder ir hacia lugares más potenciadores y emancipadores en la propuesta de nuevas formas y nuevas prácticas de vincularse, no solo en las parejas, sino con el mundo en general. En el Cuarentorta, la idea no es solo atender o acompañar situaciones de violencia en parejas de lesbianas,
sino si soy lesbiana y alguien de mi barrio o mi familia o una institución o en mi trabajo me están violentando por cuestiones de mi identidad u orientación sexual. Eso también es algo que nos proponemos, de que si sabemos de situaciones de violencia, que puedan recurrir a nosotros, que tenemos el dispositivo armado y funcionando para poder hacerlo al acompañamiento. La red de los contactos es el Instagram, Alerta Torta Córdoba, Alerta Torta CBA, lo puedo después compartir escrito también. Y los teléfonos, bueno, los voy a escribir porque va a ser medio vicio leerlos, pero les voy a pasar escritos los teléfonos y la red de Instagram. Y bueno, y muchísimas gracias por el espacio y gracias a las compañeras que están acá escuchando. Muchas gracias, Aye, y gracias a las compañeras del espacio ahí que se sumaron a compartirnos. Ahora van a contarnos un poco su experiencia Alicia Soldevila y Agostina Nocioli, que forman parte del equipo de investigación de representaciones y prácticas en torno a la violencia de género de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que bueno, compañeras, les paso la palabra. Bueno, antes que nada, decirles que es un honor estar acá, escuchando y compartiendo este espacio con todos y todas y todes ustedes. Lo que hemos pensado era traer y compartir algunas reflexiones, preocupaciones, interrogantes que nos vayan aportando en el debate sobre los procesos colectivos de construcción de una justicia feminista. Hoy era difícil pensar qué traer en este momento, tomar aire y salirnos de la angustia y el horror de las muertes de nuestras compañeras en Jujuy. Pero es fundamental poder continuar pensando, luchando, apostando a la vida de las mujeres, de la comunidad LGTB+, a la vida de todes. Cuando pensamos en la justicia, nos parece importante decir que la justicia no se limita a una institución, no se limita al Poder Judicial, ni tampoco es cosa solo de abogados. Las injusticias sexogenéricas son un problema de derechos humanos y sin embargo vemos que todavía en la vida cotidiana, en la sociedad, en las instituciones, suele estar significada como secundaria o como individual o como privada y no como una expresión de una estructura patriarcal que es ancestral, que instituye y que naturaliza las desigualdades y opresión. Trajimos algunos aportes, como decíamos al comienzo, para el debate, ¿no? Y para pensarla a la justicia feminista, desde lo que venimos analizando en el equipo de investigación y también compartiendo y siendo parte de un programa de investigaciones de esta facultad y del FENGES, del CIFI, del que formamos también parte. Decimos entonces que la justicia feminista, que en ella tiene que confluir y articularse dimensiones de distribución y dimensiones de reconocimiento, nos diría la feminista y filósofa Fraser. Es decir, que conlleva justicia económica, como decíamos, y decían varias compañeras, justicia política, social y cultural. La concentración de la riqueza se expresa en este momento, como dice Segato, en la dueñidad o en un señorío, que es inherente a un sistema heteropatriarcal, misógino, neoliberal, cuyos mecanismos de crueldad va ganando cada vez más la escena pública. Encarna Bodelón González, suma, ¿no?, a lo que anteriormente nos decía Fraser, donde plantea que una justicia feminista implica ampliar la noción de justicia e incorporar una idea de igualdad compleja. Entonces dice, debería estar escrito el derecho a una vida libre de violencia patriarcal. La justicia feminista, además, construye miradas y prácticas desde un enfoque interseccional, como acá decían las compañeras, y Kimberly Crunch también, ¿no? Y que, ¿por qué interseccional? Porque busca romper binarismos y conjugar, ¿no?, como verbo las diversidades sexogenéricas, raciales, étnicas, de clase, entre otras, en las que se expresan estructuras de opresión complejas, múltiples y simultáneas, que rapiñan las vidas y las cuerpos.
Violeta Ciego, otra compañera feminista lesbiana, refiere a la justicia feminista como un horizonte que se está haciendo, construyendo en algunos y en diversos espacios, en el que no hay recetas. La justicia feminista no es exclusiva para las mujeres. La justicia feminista es una perspectiva política que busca la transformación del orden social patriarcal. Por ello, justicia y feminista tienen necesariamente que pensarse y construirse juntas. ¿Qué es la justicia feminista? Como primer paso, decir que es una justicia no heteropatriarcal. Se centra en quienes padecen las violencias. Esto implica una escucha empática, comprometida, en la que la palabra vale, en la que la palabra es creída, a diferencia del déficit de credibilidad a lo que las mujeres y otredades que denuncian se ven sujetas en la justicia patriarcal. Es una justicia que reconoce sus necesidades y en la que se significa al sujeto como productor, partícipe, desvinculado de estereotipos negativos. En este sentido, Romina Rackers nos dice que esta justicia aporta a un proceso en el que se transite hacia un horizonte de una sociedad epistémica y hermenéuticamente justa. Entiende entonces esta justicia y reconoce una dimensión colectiva. Es una dimensión colectiva de la justicia, que atiende las responsabilidades individuales, que no deben quedar impunes, y que también va más allá, al entender el origen estructural de la violencia patriarcal. La dimensión colectiva de la justicia busca implicar en procesos de transformación a la comunidad próxima, la cual no es un espacio idílico. Busca saber qué hacer para que no se repita. Busca soluciones, busca construcciones que apunten a una modificación estructural. La justicia feminista es incómoda, molesta, expone desigualdades, problematiza, irrumpe, no tiene recetas ni moldes, no es complaciente, se transforma permanentemente en cada construcción, en cada respuesta. Nos corre del lugar a cada rato, nos rompe las certezas. En este contexto de debates, nos venimos preguntando acerca de las construcciones de la justicia y feminismos, como una construcción conjunta, en el que el punitivismo, como respuesta única, aparece insuficiente y no efectiva, en el sentido que el punitivismo por sí sola no transforma, no revierte el origen, no la erradica y parece que tampoco la previene. Como decimos, por sí solo el punitivismo no transforma, pero en los procesos de construcción de un orden social no patriarcal, desde les feminismos, luchamos por la no impunidad de la violación de los derechos humanos de las mujeres y otredades. Los femicidios, los travesticidios, las violaciones, los acosos, tienen que ser sancionados. La construcción de estrategias se nutre de estos debates, estrategias que conjuguen respuestas diversas en torno a las acciones reparadoras, a las acciones transformadoras, y donde la sanción sea una contundente respuesta a la impunidad. Esto también forma parte de una justicia feminista que no deje impune los crímenes de odio LGBT, que no deje impune los crímenes de odio a las hermanas jujeñas, Tania, Cecia, Mariela, Yara, Roxana, Gabriela. Los debates plantean la construcción de respuestas colectivas que sean diversas, múltiples, que atiendan las singularidades y necesidades de quienes padecen las violencias patriarcales. No tenemos una respuesta. Tampoco hay una única respuesta. Tenemos que construirla colectivamente ahora. Y mirando también al Estado, que ocupa un lugar importante en la producción y la reproducción de las violencias patriarcales. ¿No es cierto, Agos? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a continuar un poquito la idea de Alicia partiendo de esto último, ¿no? De no limitarnos a la justicia dentro del Poder Judicial o como
institución Poder Judicial, pero sí mirándolo, digamos. Necesariamente tenemos que mirar el Poder Judicial si queremos discutir la justicia como un aspecto más, no el único, pero un aspecto importante. Entonces me parece que si todos y todas consensuamos de que hay un descreimiento muy fuerte por parte de la ciudadanía, de la población en relación a la justicia, no es indiferente el modo, la forma en que está estructurada esta institución. Por lo tanto, como sociedad debemos darnos este debate, todos y todas, no solamente quienes están directamente vinculados o identificados con el Poder Judicial, sino como parte como un poder más del Estado, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que es. Pero no es cualquier poder, es el poder menos democrático de todos, ¿sí? Es contrademocrático. No hay ningún tipo de participación social en la selección de los miembros del Poder Judicial, y eso es algo que tenemos que reflexionar y que tenemos que pensar cómo cambiarlo. No hay ningún tipo de control por parte de la ciudadanía en el desempeño dentro de lo que hace el Poder Judicial. Solo nos queda la parte de afuera de la denuncia, del escrache, pero ¿cómo hacemos como sociedad para controlar, para hacer un control fehaciente que tenga consecuencias, ¿no? del desempeño de los jueces y las juezas? Se trata de un poder que es de carácter endogámico, que es anquilosado, que es elitista, que es patriarcal, que es conservador. Entonces, ante esta necesidad, ante este debate que nos planteamos hoy como sociedad, y este encuentro es un ejemplo de eso, nos encontramos con la necesidad de despatriarcalizar esta organización judicial, de esta institución. Y un punto importante es que históricamente fue conducida por varones, por lo tanto hay que poner la mira, ¿sí?, como sociedad, en el proceso de selección de las autoridades del Poder Judicial. No es algo menor, no es algo que nos es ajeno, ¿sí? Si queremos despatriarcalizarlo, bueno, decidamos, pensemos cómo se van a seleccionar a estas autoridades. Hoy los mecanismos están fuertemente sesgados en cuestión de género. No hay un acceso igualitario a los cargos, y esto claramente va a tener una consecuencia, se va a ver reflejado luego en las sentencias, que son sentencias que en general afectan, desconocen derechos fundamentales de las mujeres y de otras diversidades. Es necesario que asumamos que hay que resolver las asimetrías que hay dentro, en el interior del sistema judicial, porque eso tiene su implicancia, sus repercusiones en la administración de la justicia, y es lo que la vuelve en una justicia verticalista, una justicia clasista, una justicia patriarcal, como ya dijimos. Entonces, democratizar el sistema y el funcionamiento judicial va a implicar necesariamente que hablemos de una composición jerárquica igualitaria, que refleje la diversidad que existe en la comunidad, que existe en la sociedad, y no solamente una paridad de género. Hay que empezar a pensar en todas estas otras identidades, en todos otros sectores que no se ven hoy representados en las autoridades judiciales, ¿no? Pensemos en el cupo laboral trans, pensemos en la participación indígena dentro del Poder Judicial. ¿Quién representa estos sectores? No hay una representación real. La representación que hay es la del modelo hegemónico que ya conocemos. Entonces, si dentro de la selección de los magistrados, dentro del proceso de selección de magistrados o magistradas, se invisibiliza esa desigualdad, es iluso pensar que eso no se va a ver reflejado luego, no solamente en la administración de la justicia, no solamente en el tipo de sentencia, en las causas judiciales, pero sino también dentro de los vínculos que existen en el Poder Judicial. La institución del Poder Judicial no es ajena a lo que sucede, el conflicto social de la violencia que existe en la sociedad. En el Poder Judicial se han naturalizado durante años la violencia laboral, la violencia de género, la discriminación. Contestándole un poco a la compañera de recién, sí hay lesbianas dentro del Poder Judicial, hay lesbianas dentro de las unidades judiciales que sufren la misma discriminación y que sufren una humillación también dentro de las oficinas y una represión de su identidad, ¿sí? Porque no está legitimado, porque no están reconocidas como tal. Entonces hay una doble violación de derechos, una doble victimización y una doble violencia también sobre esas compañeras trabajadoras que están ahí poniéndole la cara al Poder Judicial, pero también sufriendo en sus cuerpos esta discriminación, esta violencia. Entonces, estos procesos internos de decisión, de selección, de concursos, tienen que ser discutidos para erradicar estas situaciones, ¿no? Sí o sí tenemos que pensar que estos canales, digamos, o estas formas de invisibilizar las desigualdades estructurales de género por parte de la institución, eso va a repercutir, porque repercute en la interpretación y en la comprensión normativa de la desigualdad social, de la desigualdad cultural, histórica, política, que cada magistrado y cada magistrada tiene que hacer al momento de resolver una causa que le llega, ¿no?, a su despacho.
Entonces tenemos que establecer de forma imperativa que haya una igualdad de género en el momento de la selección de magistrados y magistradas. Hoy en Córdoba el Poder Judicial es mayoritariamente femenino, pero en los cargos inferiores, ¿sí? Cuando vemos los cargos superiores, cuando vemos magistrados, magistradas, eso se invierte, y a nivel nacional sucede lo mismo, y creería que en todos los poderes judiciales del país se da esa situación, de que los cargos de magistrados, magistradas, fiscales, son masculinos, digamos. No es casualidad, acá en Córdoba tenemos concursos, tanto para ingresar como para ascender en los cargos de funcionarios y funcionarias, y esos cargos son anónimos, esos concursos son anónimos, y en los concursos magistrados y magistradas no. Entonces la identidad de género va a influir de alguna manera, porque digamos, se sabe quién es el que va a concursar o la que va a concursar. Hay que valorarlo eso desde ese lugar. Como recién decíamos, bueno, con más mujeres juezas resolvemos el problema de la misoginia de las sentencias, no, claramente no. Como tampoco va a alcanzar la ley Micaela para incorporar la perspectiva de género dentro de la justicia. Es un gran avance, pero no es el único. Tenemos que pensar en un proceso de formación y de evaluación permanente en clave de derechos humanos y de igualdad de género. Hay que incorporar esta temática a los temarios tanto de los concursos de ingreso como en los concursos para acceder a los cargos superiores. Y hay que valorar también, y eso me parece que es importante, valorar la trayectoria, la experiencia, la formación específica de las personas que han tenido y que tienen trabajo directo, contacto directo con sectores que son vulnerados en sus derechos. Las mujeres... A vos, sí. Perdón, compañera, pero tenemos que ir cerrando para que podamos ver un poco los comentarios y ustedes también puedan responder o seguir aportando. Perfecto, lo último que quería decir era, lo último que también lo dijo Alicia, no es una discusión de abogados, de abogadas, el derecho hoy monopoliza la resolución de los conflictos, pero es necesario que los empecemos a abordar, dejar de abordarlos unidimensionalmente con el derecho, y incorporar la interseccionalidad y la interdisciplina que hoy existe dentro del Poder Judicial, pero es completamente ninguneada, se las considera sobre todo las compañeras como auxiliares de la justicia, deberían ser una de las miradas principales al momento de resolver los conflictos sociales que por sí ya son complejos, ¿no? Dejo ahí y después seguimos en el debate. Gracias. Bueno, gracias Alicia, Agostina. Bueno, da para un montón más. Ahí más o menos en el chat fueron compartiendo muchos agradecimientos y diversas también aportes. Justo Keka Bocio en un principio aportó sobre, bueno, esto de la importancia de los gremios, ¿no? Para construir y para disputar la justicia feminista, y ahí veo también que se estaba agradeciendo a vos, porque vos también formas parte de ese espacio, ¿no? Una feminista, varias feministas disputando adentro, qué importante, del gremio de judiciales. Bueno, Gabriela Barwidor dice, muy interesante lo que planteas, Ayelen Perrota, me quedo reflexionando acerca de cómo lo pensamos para parejas cisgénero heterosexuales y cómo podemos pensar en reparación para varones cuya masculinidad es hegemónica y aprendida, pero encarna la violencia femicida diaria, ¿no? Después, Anabela Romagnoli nos dice, un dato a tener en cuenta, justamente porque vos, Aye, recuperaste el caso de Marian Gómez, es que, bueno, en ese momento se había aprobado un protocolo especial de detención para el colectivo LGTBIQ+, que fue por parte de la mal recordada, ¿no?, ministra Bullrich, que lejos de garantizar derechos, por supuesto, ¿no?, vino a institucionalizar esa violencia de las fuerzas de seguridad hacia las identidades disidentes. Después Lilian Fedulo también dice que interesante conversatorio y hace una pregunta de cómo se construye un tribunal feminista. Y luego Gabriela también vuelve a aportar de esto de poder evaluar las tareas de cuidado y la crianza, la trayectoria diversa de las personas que en su currículum no se considera y hacen parte del mantenimiento del orden social, ¿no? En esto cuando pensamos la importancia de los perfiles adentro de estas instituciones que tienen tanta decisión en nuestras vidas. No sé, compañeras, si quieren hacer algún aporte más o les cedo directamente la palabra a Mila y ahí habilitamos un ida y vuelta. No sé si alguna de las que compartió sus experiencias de los espacios quiere tomar la palabra ahora o después que le escuchemos a Mila. Bueno, entonces, porque estamos también justas con los tiempos para intentar no irnos tanto, aunque da para el debate largo, Mila Montaldo, entonces, que ya te presenté al inicio, te cedo la palabra, Mila.
Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecer el espacio que están construyendo desde la Universidad de Córdoba, a través de la facultad y el Colegio Profesional. Yo soy una insistente en plantear que estos espacios ayudan al pensamiento y a la construcción de pensamiento colectivo. Segundo, quería agradecer a mi colega Claudia Barbero, que es miembro de la comisión directiva del colegio, como coordinador de la comisión de género y diversidad sexual, que hablaban hoy. Y por otro lado, también me parece que estos espacios, que son tan diversos, tan multidisciplinarios, contribuyen muchísimo a poder pensar y repensar permanentemente lo que significa la justicia y el hacer judicial. Yo un poco quería retomar lo que habían hablado las compañeras, que esta era un poco mi función, ¿no? Hilar este trabajo, este desarrollo a partir de las experiencias y el trabajo que vienen realizando las compañeras. Y bueno, Claudia un poco hablaba de los tribunales éticos, de los tribunales éticos populares, feministas, donde justamente en cada encuentro que venían desarrollando justamente se hacía un juicio a la justicia patriarcal. Marcela hablaba de la construcción y de la necesidad de poder feminista popular y de no abandonar la calle para poder construir poder y poder de alguna manera acompañar también, un poco manejar las herramientas que tiene el sistema judicial para conocerlas y para poder de alguna manera utilizarlas en el momento que haya que hacerlo como ciudadanas comunes, digamos, ¿no? Ciudadanas. Y por otro lado, también hablaba, coincidían, yo creo que todas acá coinciden en la justicia patriarcal, colonial y neoliberal, ¿no? Por otro lado, Yelén traía una propuesta muy interesante para mí, que yo después te la voy a pedir a Yelén. No anoté tu mail, pero te la voy a pedir porque la verdad me parece una propuesta súper interesante, esta de pensar estas nuevas lógicas de cómo abordar las violencias, en este caso desde una agenda lésbica, como vos nombraste, sino una propuesta muy interesante para abordar las violencias en términos generales, ¿no? Porque si bien ustedes sintieron la necesidad de construir su propia agenda a partir de sus propias relaciones vinculares, sus trayectorias y experiencias, también es cierto que en el marco de la crítica, lo que es todo el sistema judicial respecto a estos casos, a la respuesta a estos casos, también es cierto que cuando se produce una situación de violencia es que hay una situación de desigualdad, ¿no? Que quizás está siempre mirada desde una sociedad patriarcal, pero hay una relación de dominación donde una se apropia de el otro porque lo cree o la cree minusválido, ¿no? O sea, esto es algo que inconscientemente en la subjetiva, yo creo que vos hablaste mucho del tema de la subjetividad, las construcciones subjetivas, es muy importante incorporar. Y por otro lado, Alicia y Agostina, que traen un tema que yo justamente en el desarrollo que venían haciendo las compañeras también me parece importante señalar y también profundizar esto que tiene que ver con qué es la justicia y qué es el sistema judicial, ¿no? Y corriendo un poquito y profundizando ese concepto que trajeron las dos, decir que, bueno, que la justicia es un valor, como valor social nos incluye a todos como sociedad. Y no debemos permitir que el sistema judicial, que son las instituciones y el instrumento que tiene el Estado para aplicar las normativas y dirimir los conflictos sociales en forma pacífica en una sociedad, se apropie de ese valor social que para la sociedad tiene la justicia. ¿Y qué viene a hacer la justicia? El movimiento feminista en este espacio que se llama justicia, que es eminentemente social y le corresponde a la sociedad. Justamente lo que viene a hacer es otorgarle sentido, y ese sentido tiene que ver con la igualdad de derechos, ¿sí? Con la igualdad de derechos, con los derechos humanos, con el enfoque de género, y poder empezar a visibilizar una verdad histórica que tiene que ver con la desigualdad, la subalternidad primaria de las desigualdades sociales que existió
siempre, históricamente y estructuralmente entre el hombre y la mujer. Esto de alguna manera lo que viene a ese campo de la justicia como valor social a incorporar el movimiento feminista con su teoría de género, a instalar esta verdad histórica y a partir de ahí empezar a debatir y a desandar y a desanudar estos conceptos anidados que tenemos de que y que teníamos tan cristalizados y que seguimos reproduciendo socialmente basados en estereotipos de género, ¿no? Que justamente los estereotipos de género lo que vienen a hacer es a organizar y estructurar a la sociedad y esos estereotipos son los que le dan sustentabilidad a las relaciones de desigualdad social. Y esos estereotipos de género también tienen, digamos, su matriz en la desigualdad económica, en la desigualdad política, en la desigualdad social, como bien lo nombraron tanto Alicia como Agostina. Me parece que esto es fundamental poder desarrollar. Y por otro lado, lo que es el sistema judicial, que yo siempre dicen poder judicial, ¿no? Yo acá introduzco algo que tiene que, por ahí es parte del universo jurídico, pero está bueno. Cuando hablamos de poder judicial, hablamos de una parte de la estructura de la justicia y dejamos afuera todos los ministerios públicos, que es justamente donde pasa los ministerios públicos fiscales, que es la política criminal, y los ministerios públicos de la defensa. Entonces yo siempre digo sistema de justicia, porque el sistema de justicia engloba la institucionalidad, como bien decía Agostina. Y en eso, ¿qué es lo que viene a hacer justamente la teoría de género y el feminismo? Al sistema institucional de justicia. Lo que viene a decir es que hay una categoría analítica como la perspectiva de género que hay que empezar a incorporar en el procedimiento de los casos, sea en el ámbito civil o en el ámbito penal, donde justamente esa perspectiva de género no solo se tiene que introducir como categoría analítica en la instrucción jurídica de una investigación penal o civil, sino que tiene que tener toda una mirada respecto a la desigualdad social histórica entre el hombre y la mujer y todo lo que deviene con esa historicidad de desigualdades sociales, que lo que hoy termina siendo como resultado deficitario, por eso la institución judicial está tan cuestionada y tan debilitada en su función de administrar justicia, es justamente esto, que hemos sido, como institución, ha sido un reproductor de las desigualdades sociales, porque como bien lo dijeron también Alicia y Agostina, la institución judicial como poder que tiene más de poder que de servicio, cuando en realidad es un servicio a la sociedad al que todos brindamos que no estamos allí adentro y no lo entendemos así, justamente lo que ha venido a hacer es ser un fiel reproductor del sistema patriarcal, cuyo sistema patriarcal, su matriz es el sistema económico capitalista que se basa en la desigualdad social. Entonces, si nosotros miramos cuál es la clase social que abarrotan nuestras cárceles, nos vamos a dar cuenta en una sola foto cuáles son las tipologías de delitos que se persiguen, ¿sí? Son todos sectores sociales bajos, todos sectores sociales que no acceden a un buen abogado, ni siquiera a un defensor oficial, muchas veces porque la vorágine hace que los casos pasen y estas personas estén invisibilizadas. Entonces, esta es la primera foto que nos habla de que la institución judicial, en tanto institución de justicia, ha sido deficitaria y no ha cumplido con su rol y con su génesis, que es justamente administrar la normativa jurídica para poder equiparar derechos en una sociedad, como dice su deber ser. Y ahí aparece otro elemento que me parece importantísimo, que ustedes hablaron y de alguna manera han desarrollado muy bien lo que es el ser judicial, ¿no? Que es muy distinto al deber ser, porque las normativas, fíjense ustedes, que nosotros en términos de normativa somos uno de los países en la región que mayor normativa, que mayor leyes tenemos de protección e igualdad de derechos. En derechos formales somos uno de los que nos destacamos. Hoy hablaba Claudia respecto a la necesidad que tienen las víctimas del acompañamiento de una abogada cuando tramitan los juicios de violencia. Bueno, Claudia, sí, estamos hablando de normativa formal. La ley 27.210 del año 2015 habla de la creación del cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia familiar. ¿Eso se cumple? No. La ley está, pero no hay una política pública
que aplique esa legalidad. Por eso nosotros, y ahí mi idea no es desarrollar leyes, pero digo, tenemos mucha legislación en términos formales de protección y de adquisición de derechos por parte de las mujeres, y una de las leyes que ha sido a nivel mundial muy reconocida, que es la Ley de Identidad de Género en cuanto a disidencias sexoafectivas. Sin embargo, esto no es en lo sustantivo y en la realidad concreta lo que se materializa. Entonces aquí hay algo que la institución, como bien decíamos, la institución, que es la que tiene que materializar esa norma a través de la Administración de Justicia, es la que está colonizando de alguna manera este modelo cultural patriarcal y lo aplica a través de la Administración de Justicia. Y esto es lo que no debe ser. Por eso no debemos no podemos permitir como feministas que el sistema y la institución judicial se apropie del valor social que tiene la justicia y que todas ustedes han desarrollado acá, que tiene la justicia en cuanto a poder representar los derechos que ustedes y que todas nosotras no nos sentimos representados en esa institución. Esto es algo que es importante porque si hay algo que nos enseñó el movimiento feminista en todo su recorrido hasta acá, a nivel mundial e internacional, es que justamente la construcción teórica del feminismo que viene a poner sobre la mesa esta necesidad de la transformación y la revolución es una construcción teórica eminentemente empírica. Surge justamente de la historia, de la realidad, donde la mujer tuvo un lugar de su alternidad históricamente. Y eso hace que esta teoría haya salido a partir de ¿qué? Del acompañamiento del movimiento social feminista, a partir de los reclamos de igualdad, a partir de los reclamos de derechos. Por eso la justicia es un valor que el movimiento feminista, los movimientos feministas nunca tienen que dejar que se apropie la institución judicial, pero sí a su vez que la institución judicial materialice ese sentido de justicia que las tenemos desplegadas en muchas normas formales, pero que no se aplican. En este sentido, yo como miembro del sistema de justicia, soy parte del universo de justicia y a su vez miembro de una comisión como Justicia Legítima, justamente en uno de los proyectos que hemos aportado a la reforma judicial, es esto, digamos, ¿no? Empezar a comprender que la descolonización del sistema judicial parte cuando se incorpore la interdisciplina como parte de la construcción de la Administración de Justicia, como parte de la construcción de la interpretación de la norma y de los conflictos sociales que ingresan al sistema judicial. Porque hasta ahora podemos decir que la interdisciplina existe en muy pocos lugares, que hay equipos técnicos en muchos lugares y hay departamentos periciales en muchos lugares, pero sabemos que esa producción que hacemos, las ciencias anexas al derecho, pueden ser o no vinculantes. Entonces, ¿qué significa esto? Que la justicia, entendida como aquella que se replica la aplicación normativa a través de una sentencia, termina siendo una decisión, una acción decisoria unidimensional de la disciplina del derecho, y no una construcción social interdisciplinaria, que es lo que hoy requiere la sociedad para poder comprender no solo lo que está en juego en ese conflicto social, sino a su vez la función reparatoria que vamos a dar desde la aplicación de esa norma. Aparte de eso, ¿qué es lo que permite la mirada interdisciplinaria y lo que democratiza? No solo descoloniza al sistema judicial, sino lo democratiza. Que justamente esa sentencia, en una acción reparatoria hacia las víctimas, si queda en la sentencia misma, la víctima se va con su sentencia. ¿Y qué hace con esa sentencia que quedó puesta en un papel? Al que alguien de la política pública o de los programas sociales le pueda dar respuesta, o a buscar otro abogado u otra abogada que pueda incidir para que esa sentencia se haga realidad en su materialidad concreta, en su realidad social. Si nosotros tenemos una mirada interdisciplinaria, tenemos que comprender que la sentencia es el punto donde hay una acción, si se quiere, reparatoria en la víctima o en las víctimas, pero que realmente la aplicabilidad de ese derecho es cuando trabajamos en forma
conjunta con el sistema público, con la estatalidad, para que justamente lo que dice esa sentencia, desde el ámbito judicial o desde la institución judicial, la hagamos cumplir a través del programa que corresponde. Esta es la hilación y esta es la necesaria correlación y codependencia que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaba en uno de sus informes. La necesaria codependencia, no dependencia, codependencia que tiene que trabajar. Obviamente, en un Estado de derecho, el sistema judicial con la estatalidad. Nosotros cuando hablamos de derechos humanos universales, los tenemos que aplicar, no lo podemos enunciar. Nuestro trabajo como disciplina aledaña no puede quedar en un informe donde yo hago una construcción diferente de la víctima, de la situación conflictiva, y digo, hay que hacer, se sugiere, no puede quedar solamente en ese actuar. Tiene que justamente ir a una acción concreta que es a partir de que la jueza y el juez en una acción interdisciplinaria construye su fallo en función también de lo que yo como ciencia social con otra ciencia estoy interpretando y planteando, que se materialice. Señor Estado, a ver cuál es el programa que usted tiene. Bueno, este derecho universal no se materializa hasta que ese programa no realmente aplique lo que tiene que aplicar a esta víctima de violencia de género, que es un hogar, si tiene que salir de una situación de ultraviolencia, brindarle la protección necesaria, brindarle la ayuda económica, que ahora aparentemente vamos a tener, digo aparentemente porque todavía recién está en proceso de aplicación, vamos a tener un programa que se llama justamente Acompañar, que es este recurso económico que acompañe a la víctima durante 6 meses y le permita un mínimo salario para salir de la violencia económica que anida absolutamente y atraviesa transversalmente a todas las violencias de género. Entonces, me parece que en este sentido, comprender la descolonización y democratización del sistema, de la institución judicial y de la justicia es otorgarle sentido y reconfigurarlo socialmente desde las ciencias sociales en el marco de una interdisciplina. Y comprender que los derechos universales, los derechos humanos universales, no están solamente en las convenciones internacionales en las cuales nuestro país ha cedido, digamos, ha asumido nuestro país, sino está en la materialización concreta que hacemos en cada víctima de violencia de género, en cada caso que tenemos, en cada víctima de violencia de género, que también es víctima de trata. Las víctimas de trata Marcela habló de compañeras que han sido víctimas del delito de trata de personas. Bueno, esas víctimas del delito de trata de personas sabemos que han sido previamente víctimas de violencia de género, por eso llegan a ser cooptadas por estas organizaciones criminales. O sea, toda esa mirada holística a la institución judicial se la damos las ciencias sociales. Y no le podemos dejar solamente a los abogados que discutan cuál es la justicia de nuestro país o cuál es el sentido de la administración de justicia. Y tampoco podemos permitir, como movimiento feminista, que la aplicación adecuada de la norma tenga que ver con una posición religiosa, con una posición cultural respecto de ese jurista que está frente a un caso. Nosotros en Mar del Plata tenemos un caso escandaloso que hoy Casación pudo salir a decir, digo, en voz de los jueces, de Lucía Pérez. Si uno lee ese fallo, el fallo de Lucía Pérez, si uno lo lee, yo lo tuve que estudiar, y realmente a mí, como licenciada en trabajo social, es escabrioso ese fallo. Es escabrioso porque no tiene, y lo dice Casación también, yo no me voy a arguir cosas jurídicas que no son mi competencia, pero está basado en prejuicios, está basado en estereotipos de género, aparte de la revictimización de la víctima y la violación en la víctima de Lucía Pérez que sucede durante todo el transcurrir de ese fallo. Entonces, digo, para ir cerrando porque no me quiero pasar del tiempo, ¿tenemos que modificar el sistema judicial? Sí. No tenemos que renunciar a estas instituciones que hoy son todavía el instrumento del Estado
para poder dirimir los conflictos sociales y a donde debemos ir con una compañera o un compañero que padece violencia u otras cosas de delito, sí. ¿Tenemos que ir? Sí, entonces tenemos que modificarla. Lo que no tenemos que hacer, y coincido plenamente con lo que decía Marcela, es renunciar a la calle, renunciar al poder social que nos da el movimiento social feminista, porque el movimiento social feminista justamente no es un movimiento de mujeres, y las compañeras lo dijeron, no me acuerdo bien quién lo dijo, creo que Alicia dijo, no es solamente un movimiento de mujeres. El movimiento social feminista se denomina feminista porque justamente viene a poner sobre la mesa que existe una sociedad patriarcal sustentada en la desigualdad social, y esa desigualdad primaria tiene que ver con la subalternidad de la mujer y ante el hombre durante toda la historia y la estructura y organización de esta sociedad. Y ahora abundan estadísticas que dicen eso, por suerte, que cada vez, digamos, visibilizan más este lugar de subalternidad que ha tenido la mujer. Pero lo que sí tenemos que tener en claro es que tenemos que incorporar la perspectiva de género dentro del sistema de justicia, y tenemos que hacer que la perspectiva de género se introduzca en el sistema judicial, en esta institución judicial, y con las personas que hoy están. Porque las que vienen obviamente tienen que modificarse, obviamente tienen que tener, y ojalá haya acciones afirmativas, como decía Agustina, nosotros en algunos conversatorios hemos tenido personas importantes, digamos, importantes en términos de los roles que cumplen en la justicia, ¿no?, de decisión, que han dicho acciones afirmativas, como por ejemplo, decir que hasta que no logremos la paridad en el vértice de la pirámide, la paridad de género, solamente nombrar mujeres juezas, solamente nombrar magistrados en los concursos. Ojalá. Un sinnúmero de ideas hay dando vuelta en relación a esta posible reforma. Veremos qué es lo que hay de todo eso. Lo que nosotros no tenemos que renunciar jamás es a la construcción de poder social en la calle, y a las que estamos dentro de las instituciones judiciales, a velar por la empatía con los problemas de los más vulnerables, por incorporar al debate del sistema de justicia con perspectiva de género a las víctimas, que eso es algo que todavía está silenciado. Las víctimas no están interviniendo en el debate de la justicia con perspectiva de género. Ahora, yo digo, les judiciables, les más progresistas, que los tenemos hablando en los medios, ¿hasta dónde vamos a tolerar la interpelación de las víctimas? ¿Cuál va a ser el punto? Porque todos somos progresistas cuando tenemos que reconfigurarnos y tenemos que modificarnos. Ahora, cuando nos vienen a interpelar en nuestro accionar como institución judicial, yo creo que ahí me pregunto hasta dónde vamos a ser tolerantes con esta interpelación de las víctimas. Pero creo que es un actor y una actora institucional, social, que tiene que incorporarse a este debate, fundamental. Porque ellos que están del otro lado saben qué justicia, cuál es el acto de justicia que quieren. El que no lo sabemos interpretar y no lo podemos asimilar y no lo podemos transmitir a través de un fallo, de una sentencia, que es la real administración de justicia y la aplicación normativa, son los que estamos adentro. Y no incluyo a muchos que en forma silenciada todos los días trabajan para construir una justicia o un sentimiento de representación social de justicia diferente. Bueno, nada más. Disculpen si me pasé. Bueno, muchas gracias, Mila. Muy interesante lo que pudiste ahí hilar de todo lo que fue sucediendo, que es para seguir. Tendríamos que rearmar otro link, Paula, de Situades para seguir discutiendo, porque da para muchísimo. Me encantó, particularmente me encantó una de esas últimas preguntas, interpelándonos, ¿no?, a quienes estamos en distintas instituciones también, sobre la capacidad que tenemos que desarrollar todos los días para ponernos en cuestión, incluso esos mismos dispositivos que creamos, y que también los dispositivos de intervención tenemos que seguir pensándolos todo el tiempo, ¿no? Porque
forma parte de nuestros ejercicios. Siguen apareciendo comentarios, bueno, de saludos y agradecimientos a lo que han compartido las compañeras, la importancia de articular entre las instituciones, que vos lo dijiste, la importancia de estar en los territorios. Así que estamos ya en tiempo. Por ende, bueno, como algunas preguntas, más que todo fueron en general o algunos comentarios, le cedo la palabra a Paula para ir cerrando. Pau. Sí, muchas gracias. A mí me toca agradecer y cerrar este espacio. Realmente es como que me dan ganas de aplaudir, así, hay muchas, ¿no? Esta cosa de la emocionalidad, como una sensación. Lo hagamos, tenemos que aplaudirnos. Realmente un espacio interesantísimo de poder pensarnos, reflexionar, movilizarnos. Y bueno, esta cuestión que tienen los feminismos de siempre estarnos incomodando desde adentro hacia afuera, ¿no? Esta cuestión de la interpelación constante, ¿no? De nuestras propias prácticas, de las instituciones que habitamos, en todos los planos, en la formación, en el ejercicio profesional. Y bueno, y la serie de experiencias y de creaciones que se van generando, ¿no? Que es una constante que ha aparecido en cada uno de estos conversatorios desde los feminismos, cómo se van creando nuevas experiencias, inventando para transformar esta realidad que nos duele, que nos daña, pero que no dejamos de intentar algo nuevo y diferente, ¿no? Y entonces, bueno, este espacio súper rico, súper potente, y que nos deja así como súper movilizados también para continuar, como que es difícil cortar con todo lo que habría para seguir charlando, ¿no? Así que muchísimas gracias a Claudia, a Pañuelos en Rebeldía, a Marcela de la corriente de Darío Santillán, a Yaelén de Alerta Torta, a Alicia y Agostina del equipo de investigación de las facultades sociales, a la articulación con la Comisión de Géneros y Diversidad Sexual del Colegio de Profesionales, por ese trabajo tan minucioso y tan rico de pensar y reflexionar y proponer preguntas y propuestas para este momento. Así que, y a cada quien que ha participado y que hay riquísimos debates ahí y contribuciones en el chat, que también es un espacio así de superproducción. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y les quiero contar que tenemos una chapa, un regalito de la Comisión de Géneros. Así que mientras buscamos nuestros pañuelos, si los tenemos por ahí, si quieren las compañeras, hacemos ese regalito. Bienvenido y muchas gracias a todos. Bueno, como para cierre, queríamos regalarle algo que escribimos, que escribí yo, pero siempre pensando en el colectivo. Algo que salió mucho del conversatorio fue que la potencia de repararnos está en encontrarnos, y parte de repararnos también está en escribir, así que les vamos a regalar este poema. Una serie de eventos desafortunados nos separan. Es mi cuerpo excluido del contacto. El dolor se traslada con el tiempo, impaciente, sin pausa. La suerte nunca estuvo de mi lado, insistí. El cuerpo recluido y castigado rebusca, se alimenta de promesas. Una serie de eventos desafortunados me separa, y lo que sigue importando es encontrarnos. Gracias. Se va a caer, compañeros. Gracias por estar a todas, a todos. Gracias, gracias. No nos queremos ir. Muchas gracias a todos. Gracias, Mila. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, mamá.